Bueno, muy rapidito, muy rapidito, muy rapidito. Total, ustedes se van a acordar. Botón de selección de columna, clic sobre la columna con la flechita negrita llena. Con la misma negrita llena, botón de selección de toda la fila. Esta es la cruz de selección normal de Excel. Si voy hacia abajo, selecciono hacia abajo, voy a la derecha, selecciono a la derecha. Me paro ahí, el nombre de la celda activa está en este cuadro de nombres. Cuando el cursor se pone así es porque puedo escribir. ¿Bien? Cuando ensancho, les dije que recuerden, arriba esta convención, arriba y a la izquierda. Modifico ahí la fila de arriba de donde está el cursor. Modifico ahí la columna, perdón, de la izquierda donde está el cursor. Bien, hasta ahí. No mucho más. Este es el puntero del mouse común de la barra de herramientas. Y ahí estamos con por lo menos esta parte lista. ¿Qué sucede? Lo que les quería contar que me contaban como problema o como difícil de ver en Excel. Uno normalmente quiere escribir algo en Excel. Mi consejo es no utilizarlo como un procesador de texto, pero hay veces que es necesario escribir algo más que números o algo más que un nombre. Es necesario por ahí escribir alguna descripción, necesito que entre esa descripción en la celda donde estoy escribiendo. Bueno, ¿cuál es la complicación? Bueno, la primera complicación que yo cuando escribo, parado en la celda activa, el programa me está mostrando la barra de fórmula que se está llenando y la celda que se está llenando. ¿Sí? Si yo presiono la flecha a la derecha, recuerden que esto no está pensado como procesador de texto. Si yo presiono la celda la flecha a la derecha que tengo en el teclado, o doy Enter, o cualquiera de estas cosas, no va a pasar otra cosa que se produzca el ingreso del dato. Para Excel, cuando escribo esa frase, es un dato. Si yo doy Enter, se produce la inserción del dato. Ahí está. ¿Qué sucede? Si yo quiero escribir ahora, me paro acá y me parece que voy a volver a escribir, y cuando vuelvo a escribir, se borra el dato anterior. ¿Está? ¿Por qué? Porque no está pensado para que uno escriba, sino que está pensado para ingresar algo en esa celda. Si yo quisiera escribir en la celda, modificando esto, tengo dos posibilidades. O me paro en la barra de fórmulas, acá, y coloco el cursor donde quiero empezar a escribir e inserto algo. O la otra posibilidad es, parándome en la celda, en el contenido de la celda, hacer doble clic. Fíjense que se produjo que adentro empieza a titilar un cursor de inserción de texto. Ahí inserto. ¿Está claro eso? Porque eso me dijeron que tiende a complicar. Cuando uno quiere editar alguna celda por algo particular, tiende a hacer una complicación, que no saben si tienen que escribir acá en la barra de fórmula o tienen que escribir acá en la celda. Si escriben en la barra de fórmula, lo van a escribir directamente. A la celda hay que darle un doble clic para forzar al cursor para poder escribir dentro de la celda. El efecto es el mismo, lo que va a pasar es lo mismo, y lo que sucede en realidad es que dentro de la celda estoy metiendo un dato que en este caso es texto. Profesor, ¿le puedo hacer una consultita de acá de Pacheco? No? Sí, sí. Acá, si uno, por lo que usted estaba poniendo, en la última, el AR, se posiciona ahí y pone al Enter, baja y lo puede seguir escribiendo. Exacto. Cuando es necesario
hacer un salto de línea dentro de la celda, si pones Alt-Enter, te deja seguir escribiendo dentro de la celda. Pero recuerden lo que les decía, piensen en el Excel. Ya si estamos haciendo eso, probablemente estemos entrando en la tentación de pensar al Excel como si fuera un procesador de texto. Si no te queda más remedio, lo haces así, como vos me decías. Claro, lo que pasa es que como yo uso mucho el Excel para armar los pliegos, y hay una Bien. parte que tengo que escribir, entonces ahí lo tengo que utilizar ahí. Perfecto, perfecto. Si vos sos un usuario de Excel que está acostumbrado y ya le tenés la mano tomada, fenómeno. Pero yo lo que no quiero es que piensen en el Excel como si fuera el Word. Claro, sí, El obviamente. Word es para procesar texto. En el Excel tenés herramientas, como vos decís, con Alt y Enter tenés el salto de carro como si fuera el Word. Pero fíjate qué distinto que es que necesitas hacer algún truco para que Excel Claro, te deje seguir escribiendo. claro, si no, no te dejas seguir escribiendo. También hay algunas herramientas que puedes utilizar, pero por ahí las vemos un poquito más adelante, que es el ajustar texto, y viste que son algunos recursos para Sí. que uno escriba mucho en una línea sin pensar en el enter y después lo podés ir modificando la celda, dándole formato a la celda para que te quede bien. Bueno, Pero lo vemos, vamos a avanzar un poquito bueno, y lo vemos un cachito más adelante. bueno. Bien. Otra cosa, Profe, sí, decime. perdón, Sí, ¿podés volver a repetir eso desde la formulita que estabas haciendo? sí. Para que voy a decir una cosa, voy a prolijar un poco Ok, la hoja, porque no me gusta, yo cuando la empiezo a ver una fila más ancha, otra me molesta. Y aprovecho para decirles algo. En Excel, borrar es distinto de eliminar. Lo vamos a volver a ver eso, pero lo vamos a volver a cada rato, vamos a insistir en eso. Borrar borra el contenido y eliminar elimina de verdad celdas o filas. Y una eliminación de una celda, de una fila o de una columna produce un efecto de corrida de las filas hacia arriba, hacia las columnas a la izquierda o a la inversa, uno puede elegir. Pero lo que recuerden es esto, fíjense que yo acá, yo escribo, si yo borro, el alto de la fila sigue siendo el mismo, porque no eliminé la fila. Para eliminar una fila, tengo que elegir con botón derecho eliminar. Tranquilo que lo vamos a volver a ver. Tranquilo que lo vamos a volver a ver. Yo me voy a parar acá arriba, ¿se acuerdan que con este seleccionaba todo, toda la hoja? Voy a hacer eliminar para que mi hoja quede bonita como cuando recién arrancamos. Bien, yo ahí realmente eliminé todo, no quedó nada. Vemos, Verónica, esto que es interesante, porque es uno de los problemas que tiene la gente que utiliza Excel. sí. Recuerden que cuando yo por primera vez me paro en una celda y escribo, voy a escribir mi nombre. ¿Bien? Si yo me muevo a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, doy enter, cualquiera de esos efectos, lo que Excel interpreta es que yo ingresé un dato, en este caso un nombre. Sí. Si yo quisiera poner mi nombre completo, tendría que poner acá a continuación de Gustavo, acá, a continuación, Alejandro. ¿Bien? ¿Cómo hago? Tengo dos opciones. Para escribir en esta misma celda, o me paro en la barra de fórmulas y hago Sí. clic ahí y ya estoy editando la celda. Hago un espacio y pongo Alejandro. Ah, bien. Sí, eso sí Bien. lo sé. Sí. Opción 1. Opción 2. Voy a sacarle esto. Me paro en la celda y hago doble clic en la celda. En la celda. Bien. Y escribo. El efecto es el mismo. Pero son dos posibilidades.
Hay veces que nos resulta más sencillo dar doble clic sobre la celda, porque es más cómodo, porque vos Sí. estás viendo el dato. Imagínate, en una lista muy grande, que estés parado por acá abajo, por ahí es más sencillo, ya que estoy acá, dar doble clic y empezar a editar la celda. ¿Bien? Sí. Eso es lo que vimos. Eso es lo que vimos. Yo acá, si yo quisiera poner entre Gustavo y Alejandro una I, hago Haces doble doble clic clic. ahí y pongo la I. Y ya escribí. ¿Está? Bien, bien, Y es lo bien. mismo. Y es lo mismo. Bien. Vuelvo, aprovecho a repetir lo que dije. Para borrar esto, acá en este caso, como solo voy a borrar contenido, puedo apretar Delete y se borra lo que está en la celda. Si no, con botón derecho, elimino toda la fila. ¿Sí? Bien, para que tengo alguna pregunta. Si no, voy a la barra de tarea automáticamente. ¿No? No termino, Eduardo, de entender la pregunta. No sé si te contesté con lo que le expliqué a Verónica. Decime, por favor, y si no, vuelvo a repetir. Bueno, sigo con alguna descripción y espero que me diga, Eduardo, a ver cómo fue esto. Y sigo con alguna descripción del entorno del programa. A ver si lo achico, lo voy a achicar un poquito, así queda más manejable, sobre todo ahí, ahí y ahí. ¿Ahí lo están viendo bien? Sí. Sí, sí, sí. Más chiquito, Sí. pero bien. Bien. Barra de menús, barra de herramientas, cuadro de nombres, cuadro de fórmulas, zona de celdas, filas, columnas. Nombres de hojas. ¿Se acuerdan que acá uno podía ir incorporando hojas haciendo clic acá? Para cambiar el nombre de la hoja, doble clic y cambio el nombre. Doble clic sobre el nombre de la hoja, cambio. Doble clic sobre cambio 2. ¿Sí? Fácil. No hay complicaciones ahí. Estas son las barras de desplazamiento. Las barras de desplazamiento siempre van a estar presentes. ¿Por qué van a estar presentes? Porque Excel te tiene que dar la posibilidad, dijimos que era tan ancho y tan alto, que te tiene que dar siempre la posibilidad de moverte, de navegar sobre esa hoja de cálculo. Recuerden, para el trabajo que nosotros hacemos, en lo posible, en la medida de las posibilidades, mantener acotada la hoja. No irnos demasiado ancho porque después se torna inmanejable. Hay algunos recursos que también vamos a ver más adelante que consisten en ocultar alguna columna que por el momento no me sirve, pero ocultar no es eliminar, sino que simplemente la oculto tanto columnas como filas, ¿no? Yo las podría ocultar para que momentáneamente no aparezcan, pero sí utilizarla como un dato para obtener algún resultado. Ya lo vamos a ver, tranquilos ahí con eso. Quería ahora hacer un pequeño comentario sobre la barra de estado, que es esta de acá abajo. Esto de acá abajo. Miren, una cosa que es interesantísimo, uno nunca presta atención a esto y de acá salen algunas cositas interesantes. Yo voy a escribir unos números acá. 5, 4, 7, 8, 9, no, 98, 4, 7. Ya está. No más que eso. Voy a seleccionar todos esos números. ¿Bien? Miren la línea de estado. ¿Qué me está indicando la línea de estado acá? Me indica el promedio de esos números que ingresé. Me indica cuántos números son y me indica la Profe, suma. no ¿Sí? se ve la línea de estado, ¿eh? Ah, Macachio. Abajo de todo. Sí, Acá pero abajo no, esto de acá. sí. Ahí, si Después, la chica un poquitito más, sí, se va a ir viendo. chico, Un pará. poquitito más. A ver ahí. No. No. Es un problema del compartir pantalla. Pará. Dejame un segundito. Para que lo dejo y lo volvemos a compartir.
A ver ahí, Sí, se ve todo. aquí abajo, ahora. Sí. No, nosotros por lo menos lo podemos ver. Bueno, Eh, no sé cómo hacer porque o sea, yo le estoy compartiendo una pantalla chica. Pensé que era un problema del Zoom. Pero yo estoy haciendo zoom, la veo completa, pero para verla más cerca estoy con el teléfono, haces zoom en la pantalla. está bien. No, pero eso no les debe entrar. No debe entrar por la definición de la pantalla. Sí, Pero sí, la escuchá, pantalla me da chiquita. tranquilo porque esto está en el PowerPoint. Bueno, Está la muestrita y es muy similar. Abajo, en la barra de estado, cuando vos haces una selección de los datos, aparece el promedio, el recuento y la suma. Y eso puede ser configurable. Yo no se los voy a explicar porque no los quiero volver loco con eso, pero recuerden que se pueden agregar cosas y sacar cosas de lo que muestran en la barra de estado. Tampoco conviene que muestre mucha cosa, ¿eh? Pero ya para lo que es los datos numéricos, ya estamos en algo bastante interesante. ¿Bien? Porque yo ya para sacar alguna conclusión medio rápida, es interesante que rápidamente, con una selección, sepa cuánto es una suma, sepa cuántos valores tengo, sepa cuál es el promedio de esos valores. Muchas veces está todo lo que necesito ahí en ese lugarcito. Bien, bien. Ya estamos, si todos acá nos damos cuenta que en realidad lo que tenemos delante no es una hoja, si ya nos metimos en la cabeza que esto no es una hoja de Word, si ya imaginamos esto como un gran lugar de cuadriculado con filas y columnas donde yo puedo guardar datos, ya estoy en una posición como para empezar a comprender cómo es Excel. Excel está planeado para el tratamiento de datos. Para eso está elucubrado esto. Sobre todo para la aplicación contable, ¿no? Porque su aspecto tiene el aspecto de una hoja de contabilidad. Pero es tan interesante para trabajar un dato tabulado que en cualquier aplicación de tipo matemático uno tiende a usar la tabla. Incluso para lo que es organización y toma de decisiones es de mucha utilidad. Ahora lo que les voy a explicar son fórmulas. Usted me va a decir, ¿tan rápido? Sí. ¿Por qué? Porque después la parte estética la dejamos para el final. La dejamos cuando ya entendimos más o menos lo que hace Excel. Yo les voy a explicar fórmulas sencillas, ¿eh? Pero lo que me interesa es que sepan cómo funciona la fórmula y cómo la puedo ubicar y cómo puedo hacer para copiarla, todo eso. ¿Por qué? Porque después ustedes pueden investigar las fórmulas, cuáles son, y en su caso utilizar fórmulas complejas. No tiene mucho sentido que yo pierda tiempo en explicarle cómo una fórmula teniendo una ayuda para entenderla. Pero sí es interesante que ustedes sepan cómo hacer para que una celda represente el resultado de aplicar una fórmula sobre otras. ¿Bien? Entonces, vamos a eso. Supónganse que yo acá tengo un número. Ya vamos a ver de qué, pero voy a poner el número 10. ¿Sí? O sea que en A2 puse el número 10. Y ahora voy a poner en B2 el número 20. ¿Sí? Ya tengo un número en A2, tengo un número en B2. Y ahora quiero que en C2 me aparezca la suma de estas dos columnas. ¿Cómo hago? Bueno, tengo dos maneras.
Yo les voy a explicar la más fácil, lo más sencillo que pueden hacer. Siempre que empiecen una fórmula, pónganle el igual adelante. ¿Está? Símbolo igual adelante. Siempre que arranco una fórmula, pongo lo igual adelante. Igual ahí. Yo lo hice parado en la barra de fórmula. ¿Lo podría haber hecho acá? Sí. Pero lo hago acá. Igual, ¿a qué tiene que haber acá? Tiene que haber igual a la suma de esta celda, que es A2, y esta celda, que es B2. Entonces, simplemente, ¿qué voy a decir acá? Igual a 2 más B2. Y doy enter. ¿Qué pasó? Se puso la suma acá. ¿Bien? Bien. Una manera. Otra manera. Me pongo acá. Pongo igual. Y hay veces que por ahí voy a estar trabajando en lugares que son mucho más engorrosos que acá, que dos números y la letra, uno en la A2 y otro en la B2. Entonces, ¿cómo hago? Vengo con el de selección de celdas y hago clic acá. Fíjense lo que pasa en la barra de fórmulas, ¿no? ¿Lo ven acá? Se puso solo A2. Pongo Sí. más, me voy a B2 y hago clic. Listo, enter. Ahí tengo mi primer fórmula. ¿Se entendió eso? Se entendió más la primera. Se entendió sí. mal la primera. Bueno, en realidad lo que estoy haciendo es, en vez de escribir A2 y B2, al tocar la celda, se pone en la barra de fórmula solo la dirección de esa celda. Ah, ok. Lo voy a Sí. repetir otra vez, total. Esto tenemos que ir, viste, los primeros pasos tenemos que ir despacito, hasta que todos estemos tranquilos que lo estamos entendiendo. Porque después yo lo voy a dar por sabido y no. Fíjate, mirá. Mirá la cruz de selección, la cruz blanca gorda que está ahí abajo. Sí, sí. Bueno, fíjate, acá estaría en la celda D6. Sí, Fíjate en la barra de fórmula, al lado de F sub X, que está allá arriba sí. tirando el cursor. Sí, Si hago clic ahí, ¿ves que aparece D6? sí. ¿Sí? Si hago clic acá, va a aparecer D2, ahí en la barra de fórmula, fíjate. ¿Ves? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hice hoy? Sumé A2 más B2. Entonces me paro en A2, hago clic y aparece A2. Bien. Ahora aprieto el símbolo más en el teclado y me paro en B2 y hago clic. Y Y tengo igual, solito. Ok, ahora. solo mi fórmula se armó ahí. En vez de tener que escribir yo A2 más B2, con el solo hecho de pararme en la celda, ya la tomó como es la celda que quiero sumar. Pongo el Bien. más y el tipo se queda esperando a ver cómo sigue la fórmula. Bueno, la fórmula sigue con más B2. ¿Bien? Bien. ¿Qué pasa? Yo acá, para el ejemplo, les dejé el resultado al ladito de estos dos. Pero en realidad no hace falta que esté ahí. Puede estar en cualquier lado. Siempre que yo le indique a la celda activa qué es lo que quiero poner, puedo agarrar valores de cualquier lugar de la tabla. ¿Está? Fíjate, yo quiero poner en E7 el mismo resultado que tengo acá arriba, en C2. Entonces me voy a parar en E7, ¿sí? Y voy a hacer exactamente lo mismo que hice acá en C. Fórmula arranca con igual. Me voy a A2, presiono más, me voy a B2, presiono Enter. Y tengo el mismo resultado en este lugar. Qué loco el tipo este, ¿para qué quiere hacer eso? Porque hay veces
hay veces, dependiendo la tabla, ya vamos a ver qué puede suceder, que las filas que forman mi tabla son muchas. Y a lo mejor yo voy a estar trabajando por acá abajo y necesito ver siempre el resultado. Entonces, a lo mejor hay alguna manera de que esta celda quede siempre visible y yo me pueda mover por todas las filas viendo siempre el resultado de la suma de los valores de esa columna. ¿Bien? Eso lo Sí, vamos a ver sí. después. ¿Cómo andamos de mareo? No, bien, bien, le estoy prestando atención porque casualmente estamos con unas rendiciones Bien. y hay que hacer una nota y justamente hay un listado de personas con el mismo monto. Entonces, para no escribir siempre el mismo monto, la cantidad de personas, estaba prestando atención en lo que vos estás haciendo, porque después hay que hacer la sumatoria y comprobar dónde está la diferencia y todo. Bueno, ahora pará, ahora vamos a tomarnos un cachito de descanso, pero pará, primero Sí, les explico sí, una cosa y después vemos, porque esto que vimos acá es una suma celda a celda. Después exacto, les sí. explico sumas por rangos y va a ver que ya es un paso gigante y es una pavada. No, les quería mostrar esto. Pará, ¿eh? Control. No, estoy copiando porque quiero mostrarles una cosa respecto del avance o cómo desplazarse en las columnas. Perdón que no lo tenía preparado, pero ¿para qué? Cuando uno se desplaza en las columnas hacia abajo o hacia la derecha, lo puede hacer con las flechas de desplazamiento del teclado. ¿Está? Sí, Ahí. Pero ¿qué sucede? No es muy aconsejable porque se pierde un montón de tiempo para ir, suponete, hasta el final de una lista o hasta la última de las columnas que tenés con datos. Entonces lo que se puede hacer es combinar dos teclas. ¿Cuáles son? Control, la tecla control y la flechita hacia abajo o hacia arriba. Eso hace que vos te muevas en las filas que forman la columna desde la primera hasta la última. Salta hasta el final, hasta el último valor. Si hay un espacio, frena. Entonces yo, fíjense, ahora estoy parado en la A6. sí, Si yo hago control, flechita hacia abajo, se fue hasta la A14. ¿Por qué paró? Porque hay un espacio en blanco. bien. Y acá no hubiera espacios en blanco, me paro en la A6 y hago control, flechita hasta abajo y se va hasta la A30, que es el último valor que tiene. ¿Está? Eso funciona tanto hacia abajo como hacia la derecha. Recuerden porque muchas veces, lo mismo que el control inicio, control home para los teclados más viejos, control inicio para los teclados latinoamericanos, te lleva a la celda A1. Que muchas veces uno anda por cualquier lado del programa, control home te manda otra vez a casita y te ubica como para que sepas dónde andas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Bien. Vamos a parar un cachitín. Yo no vi la hora, son las 4. Nos tomamos 10 minutos, 10, 15 minutitos, nos preparamos un tecito, unos mates y dale. seguimos después. Avanzamos un poco más sobre esto, pero ustedes no saben ya con esto todo lo que hay para hacer, todo lo que uno puede hacer con eso. Porque todo lo que está faltando acá, en realidad, a partir de saber cómo se ubica una fórmula en un lugar, de saber que esa fórmula puede estar en cualquier lado, de cómo uno se maneja en la tabla, y de estos detalles de la barra de estado,
todo lo que viene, o mucho de lo que viene, va a ser estética. O sea que ya, no te digo que ya vimos todo Excel, pero el principio de funcionamiento es este. En la celda van datos y en otras celdas van fórmulas que resuelven esos datos. Y así funciona Excel. De manera más compleja, de manera más sencilla, pero así funciona Excel. Y no te voy a decir que esto es todo, porque hay mucho más, pero la base es esta. ¿Bien? 15 minutitos, 10, 15 minutos y volvemos con otra tandita de Excel, así somos felices. Dale, gracias. Ok, gracias.
Bueno, estaríamos para retomar. Así no nos atrasamos demasiado. Sí, acá estamos. Bien, bien. Para que... Vamos a Sí, compartir. buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Acá estamos bien, acá estamos viendo, ¿no? Sí, estamos viendo el Excel. Sí, 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 sí. bárbaro. Bueno, vamos a limpiar de nuevo. Voy a aprovechar para contarles esto del eliminar. Y después retomamos un cachito más con fórmulas. Lo que les decía, fíjate una cosa, si yo borro, solamente borro el dato, ¿está? Pero el borrar en Excel no implica que eliminé la celda B2. La celda B2 está ahí. Cuando yo elimino de verdad, que hago desaparecer la celda, voy a hacer siempre en Excel el menú contextual, úsenlo a cada rato. El botón derecho sobre la celda, úsenlo a cada rato, porque si no, se van a volver locos buscando en la barra de herramientas algo que quieren hacer y en realidad lo tienen ahí a mano con el botón derecho del mouse. Entonces, si yo hago clic en botón derecho, acá sobre la celda, tengo la opción, una opción es borrar contenido, que lo borro con el delete, y listo. Y la otra opción es eliminar. Fíjense una cosa, cuando yo pongo eliminar, voy a elegir eliminar. Clic ahí. El sistema, el programa, perdón, me pregunta, ¿qué quiero hacer? Quiero desplazar las celdas hacia la izquierda, desplazar las celdas hacia arriba, toda la fila o toda la columna. Si yo elijo desplazar las celdas hacia la izquierda, la eliminación de la celda B2 hace que toda la fila se mueva hacia la izquierda. Si, vamos a hacerlo, mirá, vamos a hacerlo. Le doy a aceptar y fíjate que sucedió lo siguiente. Se pasó, la fórmula que tenía acá, se me pasó acá y me empezó a cantar un error. ¿Por qué? Porque esa fórmula incluía la celda B2 y yo la eliminé. Y la eliminé significa la hice desaparecer. Entonces la fórmula se quedó con un error. Cuando en las fórmulas aparezcan este tipo de errores, ref, es porque la fórmula perdió la referencia. Igual que en Word, cuando me mando un lío de estos, existe gracias a Dios el control Z y todo volvió a la normalidad. Bien. Si yo elimino y digo desplazo las celdas hacia arriba, acá no se va a notar, voy a poner acá algo, voy a poner una. Yo elimino esto y desplazo las celdas hacia arriba, ¿qué va a pasar? Todos los datos de la columna se van a ir para arriba una celda. Le voy a dar a aceptar y fíjense qué pasó. Se perdió de nuevo la referencia en la fórmula. Volvemos a tener este indicador y la A que estaba en B3 se me fue a B2. ¿Por qué? Porque hice desaparecer B2. ¿Estamos? Eso es eliminar. Voy a volver a poner control Z para no tener líos. Eso es eliminar en Excel. O sea que borrar nada más borra contenido. Un delete borra contenido. Se van a dar cuenta después, cuando estemos con celdas ya con forma, con bordes, con altura y demás, se van a dar cuenta que solo se borra el contenido, pero toda la estructura de la celda va a quedar. Van a quedar los bordes, va a quedar el formato, va a quedar un montón de cosas, le quedan a la celda.
Otra cosa. Voy a borrar acá todo esto. Voy a hacer Control Shift desde acá y botón derecho eliminar y borro, de verdad. Y voy a poner acá más valores. 5, 2, 4 acá, un 8 acá, un 10 y un 7. Valores aleatorios, no tienen ningún tipo de significación. Y ahora resulta que yo quiero que en todas estas celdas se produzca lo mismo que se produjo acá. Es decir, que se sume la celda de al lado y la anterior. Recuerden esto. Yo acá le dije al programa, sumame la celda A2 y la celda B2. Para el Excel, lo que está sucediendo es que está sumando en forma relativa la celda de al lado y la otra. ¿Lo ven eso? Estoy sumando la celda de la izquierda y la de al lado. Si yo copio, acá estoy haciendo botón derecho, copiar. Se puede copiar con Control C igual que en Word. Pero voy a hacerlo con el botón derecho y voy a elegir la opción copiar. Yo copio. Me paro acá, botón derecho, pegar el común, el que está al lado, el Control V corta. ¿Qué pasó? No se copió la fórmula A2 más B2, sino que se copió en forma relativa una fórmula que suma la celda de al lado y la anterior. ¿Se entiende este efecto que hace Excel? Sí. Va a copiar la fórmula, no va a copiar ni 30, ni va a copiar A2 más B2. Va a copiar A3 más B3, que son relativamente las dos celdas que tiene al lado. Lo mismo si la selección es más larga de pegado. Yo, mientras copié, mientras puse Control C y se hacen estas hormiguitas alrededor del coso, quiere decir que en el portapapeles está copiada la fórmula. ¿Sí? Igual lo voy a hacer de vuelta. Sandra, buena música, pero me tengo que apagar. Ahí está, ahí está. Bueno, sigamos. Voy a hacerlo de nuevo. Voy a hacer botón derecho, copiar. Y ahora, en vez de pegar una sola, voy a pegar toda la fila. Perdón, toda la columna hasta el último dato que tengo. Y voy a hacer Control V corta. O botón derecho, pegar. ¿Qué pasó? En todas las celdas se pegó, la suma relativa de las dos columnas anteriores a la celda activa. Esto es como funciona Excel por defecto. ¿Estamos? ¿Cómo es el concepto de copiado y pegado en Excel? Te hace la suma de las filas y columnas diferentes, pero de una sola vez. Exacto, es como que dice, bueno, este tipo me copió, la fórmula del tipo quiere que yo sume las dos columnas anteriores de que están a la izquierda. Entonces, si me la copia y la pega abajo, lo que quiere es que sume las dos que están a la izquierda, ¿entendés? De A y de B. Exacto, y esta a 4B4. Siempre es un pegado relativo. Sí. ¿Bien? ¿Qué pasa? Esto es lo que pasa por defecto. Siempre son los copiados y pegados de fórmula son de forma relativa. Fíjate una cosa, mirá. Si yo copio y pego acá, ¿qué pasó? ¿Qué sumó? Lo mismo, con el 20, mismo concepto, sumó 20 claro. más 30. Son las dos filas anteriores a él que está sumando. ¿Está? ¿Se alcanza a ver esto? Si se alcanza a ver esto, somos Maradona, ¿eh?
Y si hubieses hecho más B2 ¿A dónde? más C2 arriba en la barra, ahí. Ahí. Claro, hiciste el segundo paso de la sumatoria como si lo hubieses escrito en la barra arriba, las dos formas. Yo lo que hice acá fue copiar y pegar, nada más. Nada más. Claro. Copié y pegué. Lo que pasa es que como hace el pegado relativo, la idea que tiene Excel en la cabeza es que yo quiero sumar las dos celdas que están a la izquierda, inmediatas anteriores a la izquierda. Bien, pero si te hubieses parado en la barra y ponías la fórmula, es exactamente, era la otra forma. Si me hubiera parado si me hubiera parado en la barra de fórmulas, tendría que haberla escrito. Yo acá pegué directamente. Pegué la celda. Voy de nuevo con esta aplicación. No, estaba hablando y estaba mutada. Voy de nuevo con esta aplicación. Para que Sí. borro esto y vamos a arrancar de nuevo. Porque el copiado y pegado de fórmulas, por ahí es otra de las cosas que me dijeron que complica. Yo hice una fórmula donde le dije a Excel, sumame. Acá, deja el resultado de la suma de A2 más B2. Sí. Eso está claro. Para Excel, lo que yo estoy haciendo es decirle, súmame las dos celdas que están a la izquierda de la celda activa. B más C. En este caso, A2 más B2. A2 más B2. Más B2. Es esta fórmula que tengo acá. Sí. Yo voy a copiar esta fórmula. Acordate el concepto. Sumame las dos celdas que están al lado de la celda activa. A la izquierda, al lado de la celda. Bien. Si yo me paro acá, en E9, ¿cuáles son las dos celdas que están a la izquierda de la celda activa? C9 y D9. Sí. ¿Qué Ahora decir? sí. Si yo copio esta celda, C2, y la pongo en E9, acá no va a aparecer la suma de A2 y B2, sino que va a aparecer la suma de C9 y D9. Vamos a probar a ver si es cierto. ¿Estoy diciendo una pavada? Copio, me vengo a E9, pego, me da 0. ¿Por qué? Porque fíjate lo que suma. C9 más D9. Las dos celdas que están a la izquierda de la celda activa. Bien, entonces, para que recuerden, el copiado y el pegado en Excel son relativos. O sea, el tipo asume que vos estás queriendo hacer ese tipo de sumas. ¿Por qué lo asume? Porque en una tabla contable, en una mayorización, eso es lo que sucede fila a fila. Usualmente uno tiene completa un montón de valores que después se terminan sumando en una fila final, en una columna final. ¿Bien? Sí. Entonces el arrastre hacia abajo hace que todas las filas reaccionen igual. Pero Excel va más allá, creando este concepto de relatividad, de sumas relativas. Yo acá, la suma relativa es de las dos columnas que tengo a la izquierda. Tranquilo que de a poquito esto se va a ir entendiendo. Porque esto también sucede verticalmente. O sea, así como funciona de forma horizontal, los arrastres hacia la derecha o hacia la izquierda sobre las columnas también funcionan. Fíjate, mirá. Voy a eliminar esto. ¿Bien? Voy a poner acá, dijimos, la suma, ¿te acordás? Que si yo copiaba acá y venía acá y pegaba, se sumaban todas estas columnitas. A las celdas más B, sí.
17, 2, 12 más 2, 2, 14, 4 más 10, 14, 8 más 7, 15. ¿Bien? Sí. Ahora, en principio voy a hacer esto para que se note que es distinto. Le voy a poner un tamaño más grande, nada más. Después vemos eso más. Ahora voy a sumar estas columnas, cada una de estas celdas. ¿Bien? Voy a utilizar la misma fórmula que acá, con suma celda a celda. Sumo celda a celda. Entonces voy a hacer, arranco con igual. A2 más A3 más A4 Ajá. más A5 más A8. A6. Perdón, A6. Y A6. doy enter. Se Bien. sumaron todas. Y ahora voy a copiar. ¿Qué dice Excel acá? Sumame 1, 2, 3, 4, 5 celdas arriba de la celda activa. Ahora copio y hago así, selecciono estas dos y hago control V corta. Y te Fíjate qué suma la pasó. B y la C. Te suma todas las B de arriba de la celda activa, todas las Y C de todas las arriba de la C. celda activa. ¿Está? Buenísimo. Sí, Bien, perfecto. O sea, eso me recordemos interesa. esto. Las copias son con relatividad. Las fórmulas que le vamos poniendo son lo que nos Son va a ir sumando. Son relativas. Ahora, Sí. tiene algo más lindo todavía Excel, más práctico, que nos puede ayudar mucho. Yo borro ahora. Borré estos cosas acá y dejé las fórmulas que había escrito tan laboriosamente hace un ratito. ¿Cómo puedo hacer esto sin tanta necesidad de copiar, después seleccionar y pegar? Bueno, miren la celda, el cuadrado este que remarca la celda. ¿Ves que tiene como un puntito ahí abajo? ¿Lo ve el puntito ese que está ahí en la celda? No sé si se nota. Un puntito negro en el Sí, margen inferior derecho de la celda activa. ¿Bien? sí, Bueno, si yo pongo el cursor en ese puntito, se hace una crucecita negra. sí. La cruz flaca y la cruz gorda. Exactamente. La cruz flaquita negra esa es una Sí, cruz de control de arrastre. Yo hago clic ahí y le doy sí. para abajo. Mirá lo que pasa. Fue lo mismo que si hubiera hecho copiar y pegar. ¿Ves? Se pusieron todas las formulitas ahí resolviendo la suma de las dos de cada una de las filas. Y en esta pasa lo mismo. Si yo me paro en ese controlcito de botón de arrastre, perdón, botón de control de arrastre se llama, o control de arrastre, hago clic ahí y empujo a la derecha y se me copiaron las fórmulas de manera relativa. ¿Las ves? Ahí arriba en la barra de Bien. fórmulas. ¿Bien? Sí, Bueno, un botón de mucha utilidad para copiar cosas que yo previamente preparé y que tienen este tipo de resultado de forma relativa. Y además, acá viene algo que también les puede llegar a interesar. Yo pongo enero acá, agarro de ahí, de ese cuadradito, y le doy para abajo. ¿Ves lo que pasa? no se veía nada y aparecieron los meses, sí. Bueno, porque yo tengo un emergente acá que en el Zoom seguramente no se resuelve. Lo hago de vuelta. Me paro en ese botoncito y le doy para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y largo. Y se me escribieron todos los meses. Otra cosa interesante de este botón. Miren esto. Pongo un 1 acá. ¿Sí? Estoy queriendo enumerar una lista larga. Pongo un 1 acá.
pongo un 2 acá. ¿Sí? Selecciono. Me paro en el botón de control de arrastre y le empiezo a dar para abajo. Fíjense lo que sucede. Le voy a dar hasta el número 20 y largo. ¿Ven que se generó toda la lista de números? Bueno, esto es porque este control de arrastre está pensado para la utilización de series. En el caso de meses, ya sabe que la serie es anual y es de enero a diciembre. Si yo acá voy a borrar esto. Si yo acá le sigo dando, el tipo va a volver a repetir diciembre. Perdón, enero, febrero, o sea, va hasta diciembre y repite la serie. Arranco otra vez con enero, febrero, marzo, abril, mayo. En el caso de los números, cuando yo arrastro hacia abajo, lo que estoy haciendo es decirle, el incremento entre 1 y 2 es 1. Así que todos los números que siguen para abajo, incrementalos en 1. Por eso es que la lista esa dio así. Pero fíjense, si yo al incremento lo fijo en 5, selecciono, le empiezo a dar para abajo, y ahora, perdón, el incremento es en 4. ¿Qué va a pasar? Cada número respecto al otro se va a incrementar en 4 unidades. 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25. ¿Me explico? ¿Quieren que lo vuelva a repetir esto? ¿O ya nos damos por sabido? ¿Silencio? Por mí está bien, profe. Bien, perfecto. Entonces recuerden eso. Ese control sirve para eso. Uno marca el intervalo que quiere y ahí tiene los incrementos. Lo mismo, si no me equivoco, va a pasar con lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿ves? Porque ya el tipo sabe la serie, las tiene incorporadas esta serie. Las otras son más flexibles. ¿Bien? Déjame que quiero ver una cosita. Un segundito, ¿eh? Ya estoy con ustedes de nuevo. Bien, disculpen, un cachitito quería mirar una cosa. Vamos a compartir de nuevo la pantalla. Acá con el amigo Microsoft. ¿Qué puede suceder? Voy a eliminar acá esto y voy a eliminar esto. Y voy a eliminar esto. Bien. Ahora bien. Esto de las sumas, que como cualquier otra fórmula, puedo cambiar la suma por una multiplicación, por una división, por una resta, por lo que sea. Hay veces que el arrastrar y copiar me es de utilidad. Pero hay otras veces que no es tan útil. No es tan útil. Puede suceder que en algún momento me resulte de utilidad dejar siempre que suceda que se sume solamente la columna A2 y B2. Por más que yo lo copie a esto, lo pegue en cualquier lugar de Excel, yo lo que quiero es la suma de la columna A2 y B2. Si yo lo dejo a Excel, copiar
y pegar en cualquier lado, ¿qué va a pasar? El tipo va a hacer las copias, copiado y pegado relativo, como veníamos viendo. Pero resulta que no. Que yo lo que quiero es que sí o sí, acá siempre me copie y me pegue el resultado de la suma de la columna A2 y B2. ¿Cómo se resuelven esos casos? Bueno, lo que tengo que hacer es esto. Delante de la columna que me indica la celda, la fijo con el símbolo pesos. ¿Sí? Y delante de la coordenada que me fija la fila, la fijo con el símbolo pesos. Y lo mismo hago con B2. Le pongo un peso delante de B2 y le pongo un peso delante de 2. Con esta indicación, yo lo que estoy haciendo es que a Excel, por más que yo le diga esto, copialo y pegalo en otro lado, el tipo siempre va a copiar y pegar la suma de A2 más B2. Fíjense, lo probamos, copio acá, pego acá y me vuelve a dar 30. ¿Por qué? Porque en esa fórmula yo fijé A2 y B2. ¿Bien? Con el signo pesos. Con el signo pesos. Fijas la celda solamente A y B. Claro. Fijo Bien. lo que yo le pongo adelante el signo pesos. Bien. Con el pesos delante estoy fijando acá la columna, en este caso A, y acá la fila, en este caso 2. Y lo mismo en el otro caso. Acá fijo la columna B y acá fijo la fila 2. Entonces, esta fórmula queda fijada a esos dos resultados. Por más que yo la copie y la pegue en cualquier lado, siempre va a sumar A2 y B2. Pero puede suceder que yo quiera fijar solamente la columna y no la fila. En ese caso, ¿qué hago? Le saco el pesos a la fila y de esa forma fijo la columna A, por más que lo cambie a cualquier lado, pero a las filas las dejo que sigan avanzando relativamente. ¿Para qué puedo querer eso? Vaya Dios a saber, pero así funciona. Puede, no lo digo en chiste, pero nos puede suceder en algún ejercicio que nosotros queramos que la columna sí o sí sea la A, pero que la fila vaya avanzando. Puede suceder. Por ejemplo, acá yo tendría este mismo resultado de C, si lo copio y lo pego, ¿ves? Yo lo copio y lo pego acá, y voy a tener el mismo resultado, ¿por qué? Porque estoy corriendo las filas, las dejé fijas, ¿ve? Pero si lo arrastro hacia abajo, me va a copiar los resultados de las filas. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿O los mareé? Díganme, que lo repetimos de otra forma. Sí, ¿Para sí, qué sirve? entendió. ¿Para qué Vos, sirve? sí. ¿Para qué sirve? Bueno, suponete que vos estás trabajando con un par de columnas donde vos sabés que en la columna A siempre vas a tener una información importante. Entonces esa no te la querés perder. Si vos Bien. esta fórmula la copiás, fíjate, yo copio A3 más B3, la copio y la pego acá, este resultado me da 0. ¿Está? Si Sí. yo en algún momento acá inserto una columna, acá puede suceder que después pierda la información de esta columna de acá. ¿Por qué? Porque la copia y pegado se produjo en forma relativa. En cambio, si vos fijás la columna, por más que vos pongas acá cosas, siempre va a ir a mirar a la columna A y a la columna B.
Siempre. Bien, bien. Las filas van a ser de forma relativa, pero las columnas no. Y lo mismo puede suceder al revés. Yo puedo llegar a dejar las filas fijadas y no las columnas. Puedo agarrar acá, sacarle el peso a la A y ponérselo a la fila. Y lo mismo del otro lado. Le saco el peso a la B y se lo pongo a la fila. Y ahí fijé la fila, pero no la columna. ¿Está? Sí. Bien. Lo importante que quiero que recuerden de esto es que es una manera para que la fórmula no se copie en forma relativa. En algún cálculo de promedio que ustedes quieran hacer, puede suceder que esto sea de utilidad. Puede suceder que esto sea de utilidad. Ya vamos a ver, yo justo el otro día lo tuve que usar. Así que después ese ejercicio, si quieren, o ese ejemplo, lo vemos. Algunos promedios conviene fijar, sobre todo la columna de notas, para que después sea más sencillo trabajarlas y no nos confundamos. Pero bueno, esto es lo que les quería explicar respecto de los pesos y los pesos A, pesos B y demás, que ese pesos fija en una fórmula, por más que la cambie de lugar, se acabó la relatividad. Se acabó el copiado y pegado en forma relativa. Les dije que les quería explicar algunas fórmulas que sean de utilidad. Hasta ahora vimos algo muy sencillo, que es la suma celda a celda. Excel tiene una grosera cantidad de fórmulas de todo tipo. De búsqueda, de trigonometría, matemáticas, lógicas, de trabajo de texto. Tiene cantidad de fórmulas. Muchas. Ni en pedo la vamos a aprender. ¿No? ¿Por qué? Porque no sé, tenés que ser muy especialista en Excel y la verdad que es perder un tiempo precioso en otras cosas que a lo mejor nos resultan mucho más útiles que en especializarnos en fórmulas. Pero sí sepan esto. Las fórmulas las puedo obtener, así como yo puse un igual y hice la suma, porque era sencillo. Si no me acuerdo, puedo obtener la fórmula haciendo clic en esta f de x, acá f sub x, que dice que es insertar función. Si yo hago clic ahí, fíjense lo que pasa. Lo primero que hace Excel, agrega un igual a la barra de fórmulas. ¿Sí? Y después me da una especie de ayudante para que yo pueda hacer uso de esas fórmulas. Hay una formulita muy útil, que es la suma por rangos. Dijimos que un rango es una selección de celdas. Esto de acá es un rango que va desde ¿dónde? Desde A2 hasta B2. Esto de acá es un rango que va desde A2 hasta B3. Y así sucesivamente puedo ir dándole un montón de ejemplos de rangos. Esto es otro rango que va desde A2 hasta E8. ¿Sí? Lo que les decía, hay una fórmula que te permite sumar rangos. ¿Cuál es esa fórmula? La fórmula o la función suma. Estas se las voy a escribir porque es muy común y es muy fácil de recordar. Hay otras que no lo son tanto. ¿Sí? Ustedes después, cuando agarren mucha cancha, pueden investigar en otro tipo de fórmulas. Nosotros vamos a ver algunas muy sencillas. Nada del otro mundo. Siempre. Chao Silvia, nos vemos la próxima. Nada del otro mundo, todo sencillo. Vamos, así no nos complicamos con la fórmula y podemos aprovechar el uso de este programa. Entonces, ¿cómo hago una suma de rango? Bueno,
Como siempre, las dos posibilidades. O yo escribo el igual o aprieto FX, que es lo mismo. Yo estas se las voy a explicar así en forma manual porque es sencilla. Así que ahí vamos. Escribo igual y pongo suma. Y abro paréntesis. ¿Sí? Y ahora con el mouse me voy hasta donde empieza mi rango y arrastro hasta el final de donde termina mi rango. Mi rango acá arranca en A2 y termina en C6. Y doy Enter. ¿Sí? Sencillísimo. Ok, sí. Sí, sí. ¿Qué pasó? Todos los valores que haya en este rango, desde A2 hasta C6, van a quedar sumados en esta celda que va a ser la D2. Por más que no estén ahora, si yo pongo cosas en ese rango, la fórmula se va a ir actualizando sola. Mirá, tengo 290, pongo en C2 un 10, fíjate lo que pasó en D2, se puso 300. Pongo en C3 un 20, 320. ¿Sí? La fórmula va a estar activa. Todo lo que yo ponga en este rango se va a sumar acá. Por más que yo no la actualice, sola se va a ir sumando. Pongo 40, pongo 50, pongo 60 y solo se actualiza esto. Saco un valor, se resta. En todo lo que yo sume o reste, agregue o quite de este cuadradito, se va a sumar o se va a restar de esta fórmula que está acá. Todo lo que seleccionaste, digamos. Todo lo que pasa Al en este principio. rango se va a Sí. sumar acá. Sí, ¿Bien? sí, sí, sí. Sí. Si yo pongo una celda, un valor que no es dato, que no es número, no lo suma. Simplemente eso. No me tira error. Si agrego un valor numérico, lo suma. ¿Bien? Facilísimo. Esa me gustó, ¿eh? Ah, ¿viste qué linda que es esta? Esta está buena. Esa está piola. Esto, lo que sí, tengan en cuenta esto. Lo mismo que vimos para las copias relativas, cuando vimos lo del ejemplito de A2 más B2, le pasa a esto para cuando lo copie y lo pegue en otro lado. ¿Tá? Si yo copio esto y lo pego acá, esto me va a dar 0. ¿Por qué? Porque esta suma está pensada relativamente para un rango que ocupa una matriz de 3 por 5 que está a la izquierda de la celda activa. Fíjense que la matriz de 3 por 5 está a la izquierda de la celda activa, es esta matriz que va desde acá hasta acá. Sí. Entonces por eso da 0. Si yo acá quisiera copiar y pegar esta fórmula y que siempre me sume lo de este cuadradito, ¿qué tengo que hacer? Tenés que seleccionar todo. Tengo que fijar. Yo digo seleccionar, perdón. Tengo que fijar qué cosa, la fila y la columna. Y la con celda. el pesos, sí. Lo fijo y por más que yo esto lo copio y lo pegue acá, siempre va a sumar lo de este rango de acá. Lo que pintás. Exactamente. Siempre se va a quedar sumando ese rango. Imaginen que esto sea un certificado analítico, yo siempre voy a querer sumar la columna de las notas, Sí. no la columna de las fechas. Y ahí hay un buen ejemplo de por qué me conviene fijar a veces la columna y no las filas. ¿Estamos? Sí. Bien. Por hoy, basta. Mucho Excel. Así mastican esto y le van viendo cómo va funcionando
sin la estética. La estética la vamos a empezar a ver después. La clase que viene vamos a ver alguna fórmula más que pueda resultar interesante, algún promedio, algún mayor, algún menor, alguna cosa que sea de utilidad, y después vamos a pasar a la estética de la presentación. Pero por ahora, ya con esto sabemos cómo funciona la fórmula, sabemos que se pueden copiar y se pueden pegar, tenemos que estar atentos al copiado y pegado relativo, o cuando queremos fijar que siempre sea sobre la misma fórmula, sobre la misma celda, ponerle el peso adelante, depende de lo que quiero fijar. Yo dejé en el campus una ejercitación. Obviamente que está como para hacer el primer ejercicio nada más, porque los otros son un poquito más complejos. Pero vayan viéndolo y viendo en qué lugar se va complicando esa ejercitación. Ya está subida al campo, que me pregunta Sol acá, así que vayan viéndolo, no se vuelvan locos, traten de hacer el ejercicio 1, que es sencillito, y después vamos a ver alguna pauta más para que puedan avanzar con los otros. Y después recién vamos a subir el ejercicio, el que después se califica. Ok, listo. Bueno, gente. Bueno, interesante, profe. Bueno, me alegro. Buen fin de semana largo. Sí, Feliz Día del todos. Padre a aquellos que lo sean. Y bueno, nos estaríamos viendo, si Dios quiere, el martes que viene. El martes. Buen fin de semana largo. Gracias, igualmente. Feliz Día del Padre a todos. Gracias igualmente. Adiós. A descansar, Adiós, buen feliz fin de día. semana largo. Buen fin de feliz día.